La situación, siguen muriendo cantidades de pollo aquí en la granja. Bueno, yo estoy botando alrededor de 40 y 50 gallinas diarios. Tengo 15 días hoy botando gallinas. Y este gobierno, para mí, personalmente, es el peor gobierno que yo he visto en este país. Ese gobierno vino y hace su rebú y coge de garita para los Estados Unidos. Y nos deja a nosotros aquí en República Dominicana en guerra con Haití. En vez de socializarnos a ellos, que son los que nos compran la mercancía, lo que nos tienen en guerra por un supuesto canal que él mismo le firmó unos documentos al presidente que murió. Él le firmó su documento. Ahora viene a poner la República Dominicana en peligro, en alerta roja. Industria y Comercio no ha venido de ustedes. No, esa gente es lo que viene a hablarle mentira a uno. Esa gente es lo que viene a hablarle mentira diario, día y noche, video y fotos, y a poner a uno a firmar y a joder. Y no le dan nada a uno. En el tiempo que tengo aquí vendiendo, han venido más de 1000 veces y nunca me han dado nada. O sea que ponen a uno de relajo. Se ha quedado todo en promesa. En promesa, ese gobierno lo que de promesa, ese gobierno sí es bacano dando promesa. Ahora vi que había una gran cantidad de pollo muerto. ¿Eso es diario? Diario, yo botaba hoy alrededor de 40 gallinas y quedan más. Okay, no, es una pérdida millonaria que tengo. Sí. Yo tenía 2100 gallinas y ya me quedan como 800 gallinas. Se han muerto todas. Y dándose a la familia a comer porque ya uno no va a hacer nada con eso. ¿El nombre suyo es? Darío Valle, aquí en Dajabón. Gracias.